Hola profesora, un gusto. Voy a presentar mi investigación. Se llama Los métodos de enseñanza en la formación docente de la Escuela Secundaria Técnica número 113, Nicolás Ruiz Chiapas. Mi nombre es David Humberto Albores López. Voy a presentar primero la constitución del primer capítulo, que se llama Marco Teórico, donde está compuesto por una introducción, antecedentes y un marco teórico. Bueno, en relación a la introducción, pues nos habla sobre la constitución del trabajo, que es un acercamiento al problema de la enseñanza en profesores de escuela secundarias técnicas. Los planes y programas de estudio constituyen un ordenamiento para establecer normas procesuales y también para impartir las clases con contenidos establecidos. Sin embargo, la enseñanza no se da como un hecho sin obstáculos. Cada región del país, así como cada estado, constituye un cambio en el hecho de la transmisión de los conocimientos a nivel secundario. En relación a los antecedentes, a 700 metros sobre el nivel del mar, el pueblo se encuentra situado en una elevación rodeada de cerros rugosos y campos fértiles. Está compuesto de 8 por 11 cuadras de calles pavimentadas, con otras no pavimentadas alrededor. Las casas están construidas con muros de adobe o bloc, pisos de tierra o cemento y techos de teja o lámina. Generalmente son pequeñas, con un promedio de 2 cuartos para 6 habitantes. Los datos del censo de 1990 indican que en esas fechas el 46.5% de las casas tenía piso de tierra y el 51.9% de cemento, según el INEGI. Bueno, en relación al marco teórico, podemos decir que para el ciclo escolar 2003-2004 el 16.76% de la matrícula estatal se encuentra en el nivel de secundaria. De acuerdo a Teresa Pacheco Méndez, el principal problema que enfrenta este nivel es la falta de definición unitaria entre los distintos sistemas ofrecidos: secundaria general para trabajadores, la secundaria técnica con sus ramas industrial, agropecuaria, forestal y pesquera, así como su relación con el nivel precedente y con el posterior. A todo ello se suma que tan solo la mitad de los egresados de este nivel deciden y se encuentran en posibilidades de continuar sus estudios de bachillerato, enseñanza media superior. Ahora voy a hablar del capítulo 2, que constituye la parte más amplia de este primer borrador, que está compuesto por 6 apartados. El primero es la introducción. Mencionaremos qué tipo de estudio es, la población del contexto, instrumentos de recolección de datos, análisis de los instrumentos y un primer instrumento de recolección de datos, que es la encuesta. Se abordará, como mencionamos, las cuestiones metodológicas que permitirán llevar a cabo la presente investigación. Se describirán los referentes metodológicos que sostendrán el trabajo a realizar. La importancia de la ruta metodológica radica en la descripción de los pasos que se cumplirán para la búsqueda, análisis, obtención y crítica del conocimiento obtenido. Nos inclinaremos por el aspecto etnográfico desde el punto de vista de Martin Hammersley y Paul Atkinson. La modalidad que presentaremos a continuación es una versión de la investigación en acción participativa, que en realidad es un área de aplicación de dicha modalidad que se relaciona directamente con nuestro campo, que es la educación, es decir, la investigación en acción educativa. La población y el contexto. La cultura a la que vamos a acceder, como mencionamos en el contexto, es de origen celtal, aunque ya no hablan lengua, son campesinos y hay muy pocas actividades a las que dedicarse en el pueblo. De acuerdo a las reuniones de asamblea, se van permitiendo tan solo ligeras modificaciones al entorno, pues han preferido permanecer con cierta infraestructura. En 1990, Nicolás Ruiz, solamente 17.3% de la población había terminado la primaria y más de un 30% reportó no tener educación en absoluto. La mayoría de las casas tiene agua entubada y electricidad, y un 80% cuenta con drenaje. Hay una clínica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendida espontáneamente por un solo doctor. En relación a los instrumentos, se utilizará un cuestionario elemental sugerido por Hammersley y Atkinson, que puede ser usado para guiar la elaboración de registros de campo y la utilización del cual nos puede proporcionar el contexto. Utilizaremos también entrevistas a profundidad y semiestructuradas propuestas por Bayes, donde se permite ir de conversaciones informales a enlazar temas fundamentales previamente acordados o añadir cuestionamiento
que salgan de las ideas y presentaciones de los entrevistados. En relación al análisis de los instrumentos, para interpretar la información hemos elegido el uso del programa Excel, debido a las posibilidades de dividir las categorías que nos arrojen las entrevistas y las características con que se vayan relacionando tanto en las notas de campo como en los grupos de discusión o en las entrevistas semiestructuradas. De esta forma, el uso de sábanas para verter la información en cuadros grandes a lo largo y ancho de una página digital de Excel permite visualizarla de manera bastante adecuada y hacer mejores análisis. Se acudirá a la Escuela Secundaria Técnica número 113, ubicada en Nicolás Ruiz, Chiapas, para conocer las prácticas educativas de evaluación de los alumnos a fin de poder adentrarnos al hábitat educativo en el que se desarrolla la enseñanza y el contenido esperado de los aprendizajes. Se recurrirá también a la observación, es la modalidad no participante mediante el registro de notas sobre algunas clases. El instrumento de recolección de datos, el primero, la encuesta. Este es un instrumento que ha sido utilizado de manera frecuente en las ciencias sociales. Su función es recuperar la opinión general y específica respecto a un tema. Su construcción gira alrededor de los temas de interés vinculados a algún tema o temas que se relacionan de manera teórico-práctica respecto de los objetos de estudio de una investigación. En la presente investigación se ordena este primer instrumento por formar parte de un sondeo que implica conocer ideas generales sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria. La encuesta, por lo tanto, puede aplicarse a diversos campos de la sociedad, entendida esta como áreas donde la construcción social de la realidad tiene diversas vertientes, tanto en el ámbito institucional, es decir, de manera objetiva, y también la dialéctica subjetiva que va desarrollándose con el paso del tiempo en la misma sociedad. Tenemos un tercer capítulo titulado Marco Teórico Conceptual, en el que está conformado principalmente por líneas temáticas vinculadas a los objetos de estudio propuestos en el diseño de esta investigación, como son la secundaria, la formación de ciudadanos, la formación de docentes y la formación específica de docentes de educación secundaria. Esto también vinculado a otros problemas de origen global, como es la formación técnica en las escuelas secundarias, aunque también está desarrollada en otros niveles del sistema educativo mexicano. En un primer momento, en el tema de la secundaria y la formación crítica de ciudadanos, tenemos que la educación en sí misma es un proyecto científico y cultural en el que están puestos los ideales de formación ciudadana de una nación. Así ha sido desde que hemos adoptado el modelo de los estados-nación para el desarrollo de nuestro país. La educación ha tenido diversos cambios a lo largo y amplio de su historia, desde sus modelos como los cuenta Pablo Latapí. Como dato también significativo, en 1978 se hizo un esfuerzo para vincular la educación terminaria con las necesidades de la producción, el caso actual de las secundarias técnicas, contemplando la tendencia de los estudiantes a abandonar los estudios a esa edad, es decir, que si llegasen a abandonar la educación tuvieran ciertas herramientas o habilidades y posibilidades para vivir en el mercado y también en otros niveles. Se impulsó entonces la secundaria de educación profesional técnica de nivel medio superior, por lo que surgió el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. La educación secundaria técnica como respuesta a la globalización. En un comienzo la escuela secundaria era parte de la escuela preparatoria. En 1918 se separa y en su estructura se diseñaron contenidos de cultura general y cursos optativos de carácter práctico para hacer diversas ocupaciones, con lo que adquirió su carácter propedéutico y terminal, o sea, de preparación, y para que pudiera llegar a ese término con buenos resultados. En su desarrollo llegó el año 1993, donde se formalizó dentro del sistema educativo mexicano y fue declarada componente fundamental y etapa de cierre de la educación básica obligatoria. De 1998 a 1999,
De 1000 niñas y niños que ingresaron a la escuela 9 años atrás, solo 451 terminaron la escuela secundaria durante el periodo de Fox. La expansión de los programas compensatorios contribuyó a aumentar significativamente la matrícula de secundaria. En 2006 se impulsó una reforma en la educación secundaria, disminuyendo el número de asignaturas de manera considerable. Algunos problemas de la enseñanza son los siguientes, ¿no? Son múltiples y cada vez más la matrícula, principalmente de los estudiantes, crece exponencialmente, es decir, la demanda de educación. En 90 años de la conformación del sistema educativo mexicano, la población del nivel secundario pasó de 12.000 a 6.100.000 de estudiantes. Cierto es que gran parte de los problemas de la enseñanza secundaria parten de este crecimiento, que constituye a su vez el discurso de las instituciones y los hechos a los que se remite. Por ejemplo, los salones sobresaturados de alumnos, con más de 30, 40 alumnos por salón. Para que una cultura de evaluación pueda medir todos esos aspectos, se necesitan de un gran aparato burocrático, en este caso evaluador también, que implicaría a su vez un gasto, un financiamiento para medir todo lo que aquí se expone. Sin embargo, dicho aparato institucional fue insuficiente, porque a los problemas de medición se le agregan los problemas de desigualdad social y las grandes diferencias de capital cultural, que se distribuyen de manera igualmente desigual en todo el país. Es decir, en la construcción de indicadores de medición constantemente se agregan sobreindicadores o subindicadores para constituirlos. En relación a la formación de docentes de educación básica, la complejidad de la problemática de la enseñanza secundaria no puede abordarse con esquemas simplistas y reduccionistas. Está claro que intervienen en ella múltiples agentes y factores, pero hay voces que apuntan a que una de las causas responsables de tanto fracaso escolar guarda relación con el sistema de evaluación empleado por los profesores. Precisamente ese fue el propósito de esta investigación: dar cuenta de las concepciones y prácticas de evaluación de alumnos de secundarias. Una cita de Moreno. Considerar también al maestro como un factor decisivo en la formación, en la reforma educativa, no puede hacerse al margen de las condiciones concretas de trabajo. Para el caso de los docentes de secundaria es necesario reconocer que, por sus particularidades laborales, algunas de las medidas de cambio presentan dificultades a la hora de concretarse. Bueno, finalmente la formación del docente en educación secundaria. En la secundaria, los planteles se dividen en generales, técnicos, de trabajadores y las denominadas telesecundarias. En educación media superior se encuentran los bachilleratos y planteles de bachilleratos técnicos, como los del Colegio Nacional de Educación Profesional, CONALEP. En educación superior se distinguen los niveles técnico superior y licenciatura y posgrado. La educación no escolarizada incluye educación inicial, especial, semiescolarizada de adultos y diversas formas de capacitación para el trabajo. Eso es básicamente lo que sigue después de la formación secundaria. La educación secundaria es un nivel clave, pues por un lado, al formar parte de la educación básica, distribuye entre la población que accede a ella un conjunto de habilidades y conocimientos que resultan esenciales para la construcción de una ciudadanía educada, responsable y participativa y solidaria, además de que asegura que aquellos que no pueden continuar sus estudios se incorporan al mercado laboral con un equipamiento cultural básico que les posibilite integrarse productivamente en la sociedad. Por otro lado, como antesala de la educación media y superior, la educación secundaria cumple un papel estratégico, toda vez que de ella dependen que los individuos adquieran y desarrollen los componentes, las competencias necesarias que les posibiliten continuar con su proceso formativo a lo largo de toda su vida. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Voy a mostrar ahorita brevemente las fuentes de consulta de mi trabajo de investigación.